Hola queridos inversionistas, bienvenidos un día más a un nuevo podcast diario de LASA Global. Hola a todos. Hoy es miércoles 18 de marzo de 2026 y la verdad es que tenemos un escenario fascinante sobre la mesa. Fascinante y bastante aterrador para muchos, digamos. Exacto, porque hoy, mientras el mundo financiero veía desaparecer miles de millones de dólares en cuestión de minutos y un pánico total vaciaba los índices principales, Un verdadero baño de sangre. así es. Bueno, mientras pasaba todo eso, nuestros algoritmos hicieron algo que, a la mente humana, le cuesta mucho procesar. Básicamente, no hicieron nada. Y esa inacción, paradójicamente, fue lo que salvó a nuestros inversionistas de un colapso monumental hoy. Es una excelente forma de ponerlo en perspectiva, porque cuando la volatilidad explota así, el instinto básico, incluso de los grandes gestores institucionales, es, no sé, reaccionar, moverse. Claro, intentar adivinar dónde está el fondo del abismo. Pero lo que vimos hoy fue una clase magistral de por qué la frialdad de la inteligencia artificial de LASA Global siempre va a superar a la emoción humana. Totalmente. En un día donde el mercado sufrió una hemorragia severa por el miedo a la Reserva Federal y a los conflictos geopolíticos, nuestros portafolios actuaron como un escudo impenetrable. Así es, logramos cerrar con un rendimiento positivo del 0.04% neto. Y además, terminamos la jornada 100% líquidos. Completamente líquidos y seguros. Ok, vamos a desempacar esto porque quiero que quienes nos escuchan entiendan este viaje desde el caos macroeconómico exterior hasta la precisión quirúrgica de nuestra estrategia interna. Para valorar realmente esa defensa de LASA Global, necesitamos dimensionar la gravedad de la tormenta perfecta que tuvimos hoy. Sí, a ver, analicemos las cifras porque asustan. El Dow Jones se hundió más de 750 puntos. Lo que representa una caída del 1.63%. Una locura. Y obviamente arrastró a los demás. El Nasdaq se fue a la baja con un 1.46% y el S&P 500 cayó un 1.36%. Un desplome generalizado masivo. Pero lo que más me impresiona no es cuánto cayó, sino cómo fue. Porque en la mañana el ambiente estaba tenso pero controlado. Y a las 14:30 horas de Nueva York... Fue como si le cortaran los cables al ascensor. Exacto. ¿Qué fue lo que detonó el pánico en ese minuto exacto? Pues lo que llamamos el efecto Powell. A las 2 de la tarde, la Reserva Federal confirmó que mantenía las tasas en el rango de 3.5 a 3.75%. Hasta ahí todo normal. Ya se esperaba. Claro, pero a las 14:30, Jerome Powell empezó a hablar y advirtió explícitamente que la inflación simplemente no cede. ¡Wow! O sea, destruyó cualquier esperanza de que recortaran las tasas pronto. Totalmente. Y cuando el costo del dinero no baja, el capital institucional huye despavorido de los activos de riesgo. Y me imagino que Powell estaba reaccionando a ese dato feo que tuvimos por la mañana. El famoso PPI, la inflación mayorista. Exacto. El detonante fue que la inflación mayorista subió un 0.7% en febrero. Que es, si no me equivoco, el doble de lo que esperaban los analistas. El doble. Así es. Y lo fascinante aquí es cómo esta inflación tan rígida, combinada con un petróleo disparado, destrozó por completo a los portafolios pasivos hoy. Claro, porque tuvimos un shock energético brutal. Leí que el crudo Brent llegó a los $104 por barril. Sí, tras los ataques a la infraestructura de gas en Irán, específicamente en el campo de South Pars. $104. Y la crisis está tan fuerte que la Casa Blanca tuvo que hacer un movimiento rarísimo. Levantaron temporalmente la ley Jones. Una medida de emergencia absoluta. Sí, para quienes nos escuchan, esta ley básicamente exige que el transporte de bienes entre puertos de Estados Unidos se haga en barcos estadounidenses. Al quitarla, buscan usar barcos extranjeros para frenar el precio de la gasolina, que es altísimo. Imagínate a los inversionistas tradicionales hoy. Eran como barcos de papel atrapados en un huracán sin brújula. Mientras que en LASA Global observábamos todo desde un búnker. Incluso los sectores refugio, como las acciones alimentarias, fueron masacradas hoy por los costos de transporte. Exacto. Entonces, la directriz del día en LASA Global fue catalogar al mercado como inoperable, ¿cierto? Completamente inoperable. La cautela fue nuestra mejor arma. Desactivamos cualquier entrada en activos vulnerables. Lo cual significa que tuvimos 0 perdedores. Evitamos las caídas en gigantes como Nvidia, Amazon o Tesla. Y esa disciplina institucional es nuestra mayor ventaja competitiva. Pero ojo, que no estuvimos totalmente apagados. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque a las 15:37 horas,
Mientras el Dow Jones caía al vacío, nuestra inteligencia artificial detectó algo. Así es. Detectó una anomalía microestructural en los precios de Intel. Intel. O sea, el sistema vio una ventana de oportunidad microscópica en medio del incendio. Exacto. Ejecutó una operación ultra rápida, una verdadera operación francotirador. Y los números de eso son increíbles. Logramos extraer una ganancia bruta del 0.06%. Que, tras un costo operativo bajísimo, una caída de apenas el 0.02%, Nos dejó con ese rendimiento positivo del 0.04% neto. Y sin tocar ni un centavo del fondo de emergencia, el sistema se defendió solo. totalmente autónomo. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué consideramos un modesto avance del 0.04% como una victoria monumental hoy? Porque ganar hoy, en este entorno, no se trata de hacerse millonario en una tarde. Se trata de evitar que el capital de los dos inversionistas se destruya un 1.36%, como les pasó a los fondos indexados. Claro. La filosofía central aquí es que menos es más. Preservar el patrimonio es el primer paso para hacerlo crecer. Absolutamente. Y bueno, ya sobrevivimos, ya protegimos el capital. Entonces, ¿qué significa todo esto para mañana? Bueno, cerramos el día de operaciones con los portafolios siendo 100% líquidos. Es decir, el dinero está seguro en efectivo y listo para disparar cuando las condiciones mejoren. Exacto. Y ya vimos algunas señales de esperanza post-cierre en el After Hours. Sí, vi el reporte de ganancias de Micron. Fue brillante. Muy brillante. Está siendo impulsado fuertemente por la demanda de inteligencia artificial y esto podría revivir a todo el sector de semiconductores mañana. Interesante. ¿Y qué estarán vigilando nuestros algoritmos en LASA Global a partir de ahora? Si conectamos esto con el panorama general, estaremos monitoreando si el petróleo Brent baja o si se confirma un daño prolongado en Medio Oriente. Claro, el factor energía es clave. También veremos las consecuencias del dato PPI en la rotación de sectores, el impacto real de haber levantado la ley Jones y buscaremos los pisos técnicos en empresas como Apple y Nvidia. Buscando oportunidades ante esta sobreventa extrema. Así es, pero siempre aplicando la paciencia algorítmica. No vamos a perseguir al mercado a la baja. Eso es fundamental. Esperaremos a que la volatilidad se normalice. Es un orgullo tener mi equipo y una tecnología en LASA Global que no caen en el heroísmo imprudente. Totalmente. Actuamos con una disciplina espartana, cuidando el patrimonio de los inversionistas todos los días, sin excepciones. Queremos agradecer a toda nuestra comunidad por su confianza. Nos vemos en el próximo podcast diario de LASA Global. Recuerden, en el mundo de las inversiones hay días para multiplicar la riqueza y días para demostrar quién sabe protegerla de verdad. Hoy, nuestra inacción estratégica fue nuestra mejor ofensiva. Hasta la próxima.